Me llamo Mateo Vázquez, tengo 74 años y lo que te voy a contar, bueno, quizás no me creas, pero juro por la Virgen de Guadalupe que cada palabra es cierta. Mi yerno me robó 3 años de mi vida, me humilló delante de toda la colonia y al final terminó nadando en su propia codicia. Era martes, el 15 de octubre. Recuerdo la fecha porque acababa de salir del Hospital General después de mis estudios de rutina. El doctor Hernández me había dicho que todo estaba bien para mi edad, que siguiera cuidándome, que tomara mis pastillas para la presión. Yo venía contento, pensando en regar mis rosas cuando llegara a casa. Hacía calor, ese calor seco que abraza la Ciudad de México en octubre, y yo traía ganas de sentarme en mi pequeño jardín con un vaso de agua fresca y ver cómo florecían mis niñas. Pero cuando el taxi dobló la esquina de la calle Insurgente Sur, en la colonia del Valle, escuché un ruido extraño, un rugido mecánico que no pertenecía a nuestro tranquilo barrio de casas de clase media. El chofer frunció el ceño y me preguntó si estaba seguro de la dirección. Yo le dije que sí, que ahí era, en el número 243. Y entonces lo vi. Un monstruo amarillo estaba devorando mi jardín. Un excavador enorme, de esos que usan para construir edificios, había derribado la barda de concreto que separaba mi pequeño territorio del patio principal. Tierra negra volaba por todos lados. Mis rosales, Dios mío, mis rosales estaban siendo arrancados de raíz como si fueran maleza. Bajé del taxi con las piernas temblando. No por la edad, entiéndeme, sino por la impresión. 40 años cuidando ese pedacito de tierra, 40 años hablándole a cada rosa, conociendo sus nombres, sus colores, sus temperamentos. Y ahí estaba todo siendo destruido por una máquina ciega. Pero lo que más me dolió, lo que realmente me partió el alma, fue ver a Ricardo parado junto al excavador, gritando como un loco y agitando un papel amarillento en el aire. Mi yerno, ese hombre al que recibí en mi familia cuando se casó con mi María, estaba dirigiendo la destrucción de mi vida. El viejo esconde oro, rómpanlo todo, gritaba con esa voz chillona que había aprendido a odiar en los últimos 3 años. Aquí dice que está el tesoro principal. Caben más profundo. Los trabajadores, pobres hombres que solo hacían su trabajo, sudaban bajo el sol obedeciendo órdenes. Uno de ellos, un muchacho moreno que no tendría más de 25 años, se veía incómodo. Creo que hasta él sentía que algo estaba mal. Pero Ricardo les había prometido una buena paga extra si encontraban lo que él buscaba. Me quedé ahí parado, viendo cómo la pala mecánica levantaba mi rosa Reina Isabel. Esa belleza blanca que había tardado 5 años en florecer perfectamente. Sus pétalos volaron como lágrimas al viento. Después fue el turno de don Pedro, mi rosa roja favorita, la que plantó mi Consuela antes de morir. La máquina la arrancó sin piedad, con todo y las raíces que habían crecido profundas y fuertes. Ricardo me vio y corrió hacia mí, con los ojos brillando de una manera que nunca le había visto. Era codicia pura, hermano. Codicia y triunfo mezclados en una expresión que me dio miedo. Ya sabía que escondías algo, viejo tacaño, me gritó, mostrándome el papel que tenía en las manos. Mira lo que encontré en tu cuarto, tu mapa del tesoro. Cuando vi el papel, el mundo se me vino encima. Era mi viejo plano del terreno, el que había dibujado a mano en 1983, cuando diseñé todo el sistema de drenaje de la propiedad. Yo mismo había trabajado con los albañiles, yo había planeado cada tubería, cada conexión.
En el centro del plano había un círculo con una X y las palabras depósito principal escritas con mi propia letra, pero Ricardo había leído tesoro principal. En ese momento entendí todo. Las historias familiares sobre el abuelo Evaristo, que supuestamente había enterrado monedas de oro durante la Revolución. Las bromas que hacíamos en las cenas navideñas sobre el tesoro perdido de los Vázquez. Ricardo se había tomado en serio esas historias de borrachos y había interpretado mi plano técnico como un mapa pirata. Ricardo, le dije, tratando de mantener la voz calmada, hijo, ese no es lo que tú piensas. Ese plano es del sistema de drenaje. Yo lo dibujé cuando construimos la casa. La X marca donde está el tanque séptico principal. Pero él no me escuchaba. Estaba demasiado perdido en su fantasía de riqueza fácil. Me empujó con el hombro, algo que nunca había hecho antes delante de los vecinos, y me gritó que dejara de mentir, que ya era hora de que compartiera la herencia familiar. Los vecinos habían empezado a salir de sus casas. Doña Carmen, de enfrente, se asomaba por su ventana con cara de preocupación. Don Luis, el del número 241, estaba parado en su jardín viendo toda la escena. Me daba vergüenza que vieran mi humillación así, pero también sabía que iban a ser testigos de lo que estaba por pasar. Más profundo, le gritó Ricardo al operador del excavador. El tesoro está más abajo. No paren hasta que lo encuentren. La máquina siguió cavando. Cada palada era como un cuchillo en mi pecho. Ahí estaban muriendo mis damas de honor, esas rosas rosadas que había criado para el cumpleaños de mi nieta. Ahí agonizaba mi princesa azteca, la única rosa morada que había logrado hacer florecer en este clima. 40 años de amor, de paciencia, de madrugadas regando y podando, convertidos en montañas de tierra sucia. María, mi hija, salió de la casa llorando. Se veía destrozada, dividida entre la lealtad a su marido y el dolor de ver a su padre humillado. Se acercó a Ricardo y le puso la mano en el brazo, suplicándole que parara, que hablara conmigo primero. Pero él la apartó como si fuera un estorbo. Tu padre nos ha estado mintiendo todos estos años, le dijo, viviendo como un rey secreto mientras nosotros nos matamos trabajando. Pero se acabó. Hoy vamos a ser ricos, María. Hoy todo va a cambiar. Yo seguía ahí parado, viendo cómo el excavador se acercaba peligrosamente a la zona que yo sabía que era crítica. En mi plano, esa X no solo marcaba el tanque séptico, también estaba la conexión principal del gas, las tuberías de agua potable, todo el sistema nervioso de la casa. 40 años atrás, cuando era joven y fuerte, había pasado meses diseñando todo para que funcionara perfectamente. Pero Ricardo no sabía nada de esto. Para él, yo era solo un viejo inútil que se pasaba el día jugando con flores, en lugar de conseguir un trabajo real. No sabía que había sido ingeniero civil antes de retirarme. No sabía que había construido sistemas de drenaje para medio Distrito Federal. No sabía nada de nada, pero estaba dispuesto a destruir mi mundo para alimentar su ambición. El sol se estaba poniendo y las luces de la máquina iluminaban el desastre. El patio parecía un campo de batalla. Montañas de tierra por todos lados, pedazos de raíces destrozadas, pétalos de rosa pisoteados en el lodo. Mis herramientas de jardinería, cuidadosamente organizadas en mi pequeño cobertizo, habían sido aplastadas por una palada mal calculada. «Ahí está», gritó Ricardo de repente. «Algo duro, encontramos algo». La pala del excavador había tocado algo sólido. Ricardo bailaba como un niño en Navidad, ya contando mentalmente los millones que iba a gastar.
Incluso María se acercó con curiosidad, a pesar del horror que sentía por la destrucción. Pero yo sabía lo que venía. Conocía cada centímetro de esa propiedad como si fuera mi propio cuerpo. La máquina había llegado exactamente donde mi plano marcaba la X, al depósito principal del sistema séptico. Y después de 40 años de uso, caben alrededor, ordenó Ricardo. Con cuidado, no vayan a dañar el cofre del tesoro. Si no hubiera estado tan destruido por ver mis rosas muertas, me habría reído. Cofre del tesoro. Como si fuéramos piratas en una película de Hollywood. Pero el dolor era demasiado real. 40 años de mi vida estaban enterrados en ese lodo, y mi propio yerno había sido el ejecutor. El operador del excavador, un hombre experimentado, empezó a trabajar con más cuidado, pero yo sabía que ya era demasiado tarde. La presión había estado acumulándose durante décadas. El sistema estaba viejo, necesitaba mantenimiento que Ricardo nunca había querido pagar. Y ahora la pala tocó el punto exacto donde todo iba a explotar. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento de humillación. Como un hombre que había construido casas y diseñado sistemas para toda la ciudad, terminó viendo su jardín destruido por la codicia de su propio yerno. Todo empezó hace 3 años, cuando mi Consuela se fue. 52 años de matrimonio, hermano. 52 años despertándome cada mañana junto a la misma mujer, compartiendo el café, planeando qué plantar en la siguiente temporada. Ella era mi compañera en todo, mi consejera cuando los proyectos se complicaban, mi cómplice cuando experimentaba con nuevas variedades de rosas. Consuela murió un martes de febrero, en el hospital de cardiología. Un infarto silencioso, de esos que no avisan. Se fue mientras dormía, junto a mí, y yo ni siquiera me di cuenta hasta que traté de despertarla para el desayuno. El doctor me dijo que había sido rápido, que no sufrió, pero esas palabras no curaron el agujero que se me abrió en el pecho. Después del funeral, María me propuso que me mudara con ellos. «Papá», me dijo, «no puedes quedarte solo en esa casa tan grande. Ven a vivir con nosotros, al menos por un tiempo, hasta que te acostumbres». Sonaba lógico. La casa donde viví con Consuela se sentía vacía, llena de fantasmas y recuerdos. Cada rincón me recordaba a ella, cada planta del jardín había sido elegida juntos. Ricardo, en ese entonces, parecía estar de acuerdo. Hasta me ayudó a mudar mis pocas pertenencias a la pequeña habitación que habían construido al fondo de su propiedad. Era una piecita sencilla, con baño propio y una ventanita que daba al jardín. «Aquí va a estar cómodo, don Mateo», me decía con esa sonrisa falsa que después aprendí a reconocer. «Tiene su privacidad, pero estamos cerca por si necesita algo». Los primeros meses fueron llevaderos. Yo me levantaba temprano, como siempre, preparaba mi café y salía a caminar por el pequeño jardín de atrás. No era gran cosa, apenas unos metros cuadrados de pasto descuidado y un par de bugambilias que crecían sin control. Pero tenía potencial, eso lo veía yo con mis ojos de jardinero. Empecé pidiendo permiso para plantar unas rosas, solo 3 o 4, en una esquinita que no molestara a nadie. María me dijo que sí, que hiciera lo que me hiciera feliz. Ricardo gruñó algo sobre que era su propiedad, pero no se opuso directamente. Creo que todavía tenía algo de respeto, o por lo menos fingía tenerlo delante de su esposa. Planté mis primeras Reina Isabel un sábado de marzo. Recuerdo que hacía sol, un sol tibio de primavera que me calentaba la espalda mientras cavaba. María salió con una jarra de agua fresca y me la ofreció, sonriendo. «Se ve feliz, papá», me dijo.
Hace mucho que no lo veía así desde que murió mamá. Era cierto. Meter las manos en la tierra, sentir la humedad entre los dedos, planear dónde iba cada planta, eso me devolvía algo de paz. No era lo mismo sin Consuela, nunca iba a ser lo mismo, pero por lo menos podía crear algo hermoso en su memoria. Cada rosa que plantaba llevaba un pedacito de nuestro amor. Pero Ricardo empezó a cambiar conforme pasaron los meses. Al principio eran comentarios pequeños, apenas susurrados cuando pensaba que yo no escuchaba. Ahí está el viejo, jugando con sus flores otra vez. O, no sé para qué pierde el tiempo en eso, ya está muy viejo para andar agachándose tanto. Después los comentarios se volvieron más directos. Llegaba del trabajo de mal humor, siempre quejándose de que no le pagaban suficiente, de que la vida estaba muy cara, de que necesitaba dinero para sus proyectos, y siempre terminaba viendo hacia mi rincón del jardín con una expresión amarga. ¿Sabe qué, don Mateo?, me dijo una tarde, mientras yo podaba mis rosas después de 6 meses de cuidarlas. Esta es una colonia respetable. Aquí vive gente exitosa, profesionistas, gente que se ha esforzado por tener algo en la vida. No me parece bien que el jardín parezca, bueno, que parezca un huerto de pueblo. Yo no entendí qué quería decir. Mis rosas estaban hermosas, crecían sanas y fuertes. Los vecinos hasta me habían felicitado por cómo se veía esa esquina. Doña Carmen me había pedido consejos para sus propias plantas. ¿Qué tiene de malo cuidar un jardín?, le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. No, el jardín está bien, me respondió, pero su tono decía lo contrario. Lo que no entiendo es por qué no hace algo más productivo, algo que ayude a la familia. Usted tiene experiencia, conocimientos, podría trabajar como consultor, ganar dinero que nos sirva a todos. Ahí empecé a entender por dónde venían los tiros. Ricardo había empezado a verme como una carga económica, pero también como una oportunidad perdida. En su cabeza yo debería estar generando ingresos para financiar sus sueños de grandeza, porque Ricardo siempre había tenido sueños grandes. Quería abrir un restaurante gourmet, después quería importar autos de lujo. Luego se le ocurrió que podía hacer negocio vendiendo seguros de vida. Cada mes tenía una nueva idea para hacerse rico rápido, y cada mes necesitaba más dinero para invertir en esos proyectos que nunca llegaban a ningún lado. Papá, me decía María cuando su marido no estaba, Ricardo está pasando por una etapa difícil. Su trabajo no le paga lo que merece y tiene muchas presiones. Trata de entenderlo. Siempre disculpándolo, siempre justificando su comportamiento. Mi pobre hija había aprendido a vivir caminando en cáscaras de huevo. Pero yo veía lo que realmente pasaba. Ricardo no era un hombre ambicioso con mala suerte. Era un hombre mediocre que se creía genio, que pensaba que el mundo le debía algo. Y cuando se dio cuenta de que vivir con el suegro no iba a resolver sus problemas económicos, empezó a presionarme directamente. Don Mateo, me decía, usted trabajó toda su vida. Debe tener ahorros, alguna inversión. ¿Por qué no me presta para mi negocio de importaciones? Le garantizo que en 6 meses le devuelvo el doble. Yo le explicaba que mi pensión apenas me alcanzaba para mis gastos básicos, que los pocos ahorros que tenía los guardaba para emergencias médicas. Pero él no me creía. En su mente, todos los viejitos escondían fortunas debajo del colchón. Y ahí fue cuando empezaron las historias familiares sobre el abuelo Evaristo. Verás, en todas las familias mexicanas hay leyendas así. El tío que se fue a Estados Unidos y nunca volvió, pero mandaba dinero. La abuela que guardaba joyas de la época del Porfiriato.
En nuestra familia, la historia era sobre mi abuelo Evaristo, que había peleado con Zapata durante la Revolución. La verdad es que el abuelo había sido un hombre trabajador pero pobre, como casi todos en esa época. Había luchado, sí, pero por comida y supervivencia, no por ideales románticos. Cuando terminó la guerra, regresó a su pueblo en Morelos y trabajó el resto de su vida cultivando caña de azúcar. Murió sin un centavo, como la mayoría de los veteranos de esa guerra. Pero con los años, las historias familiares se fueron adornando. En las cenas navideñas, después de unas copas de tequila, alguien siempre contaba que el abuelo Evaristo había encontrado algo durante la guerra. Monedas de oro escondidas por algún hacendado rico, joyas abandonadas en casas quemadas, botín de guerra que nunca declaró. Eran historias de sobremesa, cuentos para entretener a los nietos. Nadie se las tomaba en serio. Nadie excepto Ricardo. Empezó preguntándome sobre el abuelo con un interés que me pareció raro. ¿Dónde vivió después de la guerra? ¿Construyó la casa donde usted creció? ¿Nunca mencionó haber guardado algo para la familia? Yo le contaba lo que sabía, pensando que era curiosidad normal por la historia familiar. Sí, el abuelo había construido la casa donde crecí. Sí, había trabajado duro toda su vida. No, nunca había mencionado tesoros ni nada parecido. Pero Ricardo escuchaba mis respuestas como si cada palabra fuera una pista en un mapa del tesoro. Piénselo bien, don Mateo, me decía. Los hombres de esa generación no confiaban en los bancos. Todo lo guardaban en casa, enterrado o escondido. Su abuelo peleó en la guerra, tuvo oportunidades que otros no tuvieron. Un día encontré a Ricardo en mi cuarto revisando mis papeles. Me dijo que buscaba un documento que María le había pedido, pero yo sabía que mentía. Tenía esa expresión culpable de niño atrapado robando dulces. ¿Qué busca en realidad?, le pregunté. Nada, nada importante, me respondió, pero siguió husmeando entre mis cosas. Solo me preguntaba si conserva algún papel del abuelo Evaristo, documentos de la guerra, mapas, algo que nos ayude a entender mejor la historia familiar. Ahí fue cuando empecé a preocuparme de verdad. Ricardo no buscaba historia familiar. Buscaba una justificación para su fantasía de dinero fácil. Y yo tenía la horrible sensación de que no iba a parar hasta encontrar algo que pudiera interpretar como evidencia. Las cosas empeoraron cuando Ricardo decidió que mis actividades de jardinería desprestigiaban su propiedad. La colonia del Valle era un barrio de clase media alta, me explicó, lleno de doctores, abogados, empresarios exitosos. Los jardines debían verse profesionales, no como huertitos de pueblo. Entienda, don Mateo, me decía, mis vecinos son gente importante. El señor Rodríguez es director de un banco. El licenciado Morales tiene un despacho de abogados muy prestigioso. ¿Qué van a pensar cuando vean a un viejito agachado todo el día, cavando en la tierra como un campesino? Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Toda mi vida había trabajado con las manos, había construido cosas útiles, había hecho que la ciudad funcionara mejor. Y para Ricardo eso me convertía en alguien vergonzoso. Me prohibió plantar verduras. Las rosas están bien, me decía, se ven decorativas, pero nada de tomates, chiles, cilantro, nada que parezca que estamos cultivando nuestra propia comida. Eso se ve necesitado. También me prohibió usar mis herramientas viejas. Compre herramientas nuevas, me ordenaba. Esas que tiene parecen de museo. Los vecinos van a pensar que somos pobres. Pero lo que más me humillaba era cómo hablaba de mí con otras personas. Cuando llegaban visitas,
Ricardo me presentaba como el suegro que nos ayuda con el jardín, como si fuera un empleado. Nunca mencionaba que era ingeniero civil retirado, que había construido sistemas de drenaje para medio Distrito Federal, que sabía más sobre construcción de lo que él iba a aprender en toda su vida. Don Mateo es muy hábil con las plantas, le decía a sus amigos, con esa sonrisa condescendiente que usaba cuando quería quedar bien. Tiene mucha experiencia, digamos práctica. Trabajó toda su vida con las manos, y sus amigos me veían como una curiosidad, como el viejito pintoresco que se entretenía jugando con flores mientras los hombres de verdad hablaban de negocios y dinero. María trataba de defenderme a su manera, pero siempre terminaba cediendo a las presiones de su marido. «Papá, ¿por qué no prueba otras actividades?», me sugería. «Podría tomar clases de algo, hacer ejercicio, socializar con personas de su edad». Pero yo no quería clases ni ejercicio ni socializar. Solo quería paz para cuidar mis plantas y recordar a mi Consuela en silencio. Cada rosa que florecía era una conversación con ella. Cada atardecer en el jardín era un momento de oración íntima. Ricardo no entendía eso. Para él, yo era un recurso desaprovechado, un viejo que se negaba a ser útil. Y conforme sus proyectos seguían fracasando y sus deudas crecían, su resentimiento hacia mí se hacía más obvio. «Todos los viejitos de esta colonia han dejado algo a sus familias», me decía. «Propiedades, negocios, cuentas de banco. ¿Usted qué nos va a dejar? ¿Flores?». Y yo, como un tonto, trataba de explicarle que la verdadera herencia no se medía en pesos, que había criado a una hija buena, que había construido cosas duraderas, que había vivido con honor. Pero él solo veía mis manos arrugadas trabajando en la tierra y pensaba en oportunidades perdidas. Fue entonces cuando empezó a buscar en serio esa herencia secreta que estaba convencido de que yo escondía. El momento que yo sabía que iba a llegar finalmente llegó. La pala del excavador golpeó exactamente donde mi plano marcaba la conexión principal, y escuché ese sonido que reconocería en cualquier parte del mundo: el crujido del concreto viejo cediendo bajo presión. «Ahí está», gritó Ricardo, saltando como niño en piñata. «Lo encontraron, el cofre del tesoro». Pero yo sabía que no era ningún cofre. Era la tapa del tanque séptico principal, esa estructura que había diseñado 40 años atrás para soportar décadas de uso. 40 años de desechos acumulados, fermentando, creando gases bajo presión. Y Ricardo, en su codicia ciega, acababa de romper el sello que mantenía todo eso contenido. El operador del excavador, un hombre con experiencia, sintió que algo estaba mal. Vi cómo frunció el ceño cuando la máquina atravesó algo que no debía estar ahí. Trató de detener la pala, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Primero fue solo un borboteo extraño, como el sonido que hace una olla de frijoles cuando está hirviendo. Ricardo se acercó más, emocionado, pensando que iba a ver monedas de oro brillando bajo la tierra. Los trabajadores también se acercaron, curiosos por ver qué habían encontrado después de horas de excavación. «Trae una linterna», le gritó Ricardo a uno de los peones. «Necesitamos ver qué hay en el hoyo». Yo me quedé donde estaba, a unos metros de distancia, porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Había visto explosiones de tanques sépticos antes, en mis años de constructor. Sabía cómo se acumula la presión, cómo los gases buscan salida, cómo todo ese contenido putrefacto espera pacientemente el momento de liberarse. Y entonces explotó. No fue una explosión de fuego ni de humo. Fue algo mucho peor.
Un geyser de porquería líquida se elevó hacia el cielo como un volcán maloliente, subiendo por lo menos 5 metros de altura antes de caer como lluvia asquerosa sobre todo el patio. El primer chorro le dio directamente a Ricardo en la cara. Lo vi desaparecer bajo una onda marrón y verde de desechos de 40 años, gritando como si lo estuvieran matando. Pero sus gritos se ahogaron cuando el segundo chorro, aún más fuerte, lo tiró al suelo y lo cubrió completamente. Los trabajadores corrieron como si los persiguiera el diablo. El operador del excavador saltó de su máquina y salió corriendo hacia la calle, gritando: «¡Dios mío, qué asco!». El muchacho, que había estado incómodo toda la tarde, vomitó 3 veces antes de llegar a la banqueta. El otro peón, un hombre mayor, se quedó paralizado por un momento, mirando el desastre con la boca abierta, antes de salir corriendo también. Pero eso no era todo. El geyser siguió brotando porque la presión había encontrado una salida perfecta. Y no era solo el tanque séptico. La pala del excavador había roto también la línea principal de gas, y aunque no había fuego, el olor a gas se mezcló con el hedor de los desechos, creando una combinación que te hacía llorar los ojos. Ricardo trataba de levantarse, resbalándose una y otra vez en el lodo pútrido que ahora cubría todo el patio. Estaba cubierto de pies a cabeza con esa porquería, gritando palabras que no se pueden repetir delante de personas decentes. Sus gritos de triunfo se habían convertido en alaridos de horror. «¡Ayúdenme!», gritaba, pero nadie se le acercaba. Ni siquiera los vecinos que habían salido a ver qué pasaba se atrevían a pisar el patio inundado de inmundicia. Pero lo peor aún no había pasado. El geyser cambió de dirección cuando algo más cedió bajo tierra y empezó a disparar directamente hacia la casa. Ricardo había gastado 2 millones de pesos en remodelar esa propiedad el año anterior. Pisos de mármol importado, muebles de diseñador, una cocina integral que había salido en una revista de decoración. Todo lo había comprado a crédito, por supuesto, endeudándose hasta el cuello para impresionar a los vecinos de la colonia del Valle. Vi cómo el chorro putrefacto entró por la puerta trasera que había quedado abierta. Escuché los gritos de horror de María desde adentro mientras veía su sala inundarse con esa agua negra y espesa que olía a muerte y putrefacción. Los muebles de sala que había escogido con tanto cuidado, las cortinas francesas que había mandado hacer especialmente, la alfombra persa que Ricardo presumía con sus amigos, todo quedó empapado con 40 años de desechos humanos. «Dios mío», lloraba María desde la ventana del segundo piso, viendo cómo su hogar se convertía en una pesadilla. «Todo está destruido, todo mi trabajo». Ricardo seguía tratando de salir del hoyo que había creado, pero cada vez que intentaba agarrarse de algo, se resbalaba y caía de nuevo en la porquería. Parecía un personaje de caricatura, cubierto de lodo café y verde, con pedazos de cosas que prefiero no describir, colgándole del pelo y la ropa. «Esto es su culpa», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Usted sabía lo que iba a pasar y no me dijo nada». Yo me quedé parado en mi lugar seco, viendo cómo la justicia divina trabajaba de maneras misteriosas. «Te dije que era el sistema de drenaje», le respondí con voz calmada. «Te dije exactamente lo que era ese plano». «Mentira», siguió gritando, aunque ya nadie le prestaba atención. Los vecinos estaban demasiado ocupados tapándose la nariz y alejándose del olor. «Usted planeó esto. Es un viejo rencoroso y vengativo». Doña Carmen había salido con una toalla en la cara, tratando de no vomitar.
Dios santo, decía. ¡Qué olor tan horrible! ¿Qué hicieron? Don Luis se había subido a su barda para ver mejor, pero hasta desde ahí se notaba que el hedor le estaba afectando. «Llamen a los bomberos», gritaba. «Esto es una emergencia sanitaria». Más vecinos salieron de sus casas, pero nadie se acercaba. El olor era tan fuerte que se sentía desde la calle. Las señoras se asomaban desde sus ventanas, tapándose la boca con pañuelos. Los niños que habían estado jugando en la calle corrieron a refugiarse en sus casas. El geyser empezó a perder fuerza después de unos minutos, pero el daño ya estaba hecho. Todo el patio trasero parecía un lago de inmundicia. La casa de Ricardo estaba inundada hasta los tobillos en el primer piso. Sus muebles caros flotaban como barcos náufragos en un mar de porquería. María bajó las escaleras, llorando desconsoladamente. Se había puesto botas de lluvia y guantes, pero aún así no se atrevía a pisar el desastre. «Mira lo que hiciste», le gritó a su marido. «Mira en lo que convertiste nuestra casa». Ricardo trataba de caminar hacia la casa, pero se resbalaba con cada paso. Sus zapatos italianos, de los que tanto presumía, estaban arruinados para siempre. Su traje de lino blanco, el que usaba para sus reuniones de negocios, parecía un trapo sucio tirado en el lodo. «Fue el viejo», insistía, señalándome como si fuera el culpable de todos los males del mundo. «Él nos engañó. Él sabía que no había tesoro». Pero ya nadie le creía. Los vecinos habían visto cómo había dirigido toda la operación, cómo había gritado órdenes al excavador, cómo había insistido en seguir cavando cuando cualquier persona sensata se habría detenido. Era obvio para todos que su propia codicia lo había metido en este desastre. El olor siguió empeorando conforme pasaron los minutos. No era solo olor a drenaje, era el olor de décadas de descomposición, mezclado con gas natural y el vapor que se levantaba del suelo caliente. Los vecinos empezaron a cerrar ventanas y puertas, pero el hedor se metía por todos lados. «Alguien llame a las autoridades», gritó doña Carmen. «Esto es un peligro para toda la colonia». Don Luis ya había sacado su teléfono y estaba marcando números de emergencia. «Hay una fuga de gas y de drenaje», le decía al operador. «Es una emergencia sanitaria. Necesitamos ayuda inmediatamente». Ricardo finalmente logró salir del hoyo, pero se veía como un monstruo de película de horror. Tenía porquería hasta en las pestañas, y cada vez que abría la boca para hablar, tenía que escupir porque se le había metido esa agua asquerosa. Su cara de triunfo se había transformado en una máscara de humillación total. «Esto no se va a quedar así», me amenazó, aunque su voz temblaba de rabia y vergüenza. «Usted me va a pagar todos los daños, todo el dinero que he perdido por su engaño». Yo seguía parado en mi pedacito de terreno seco, viendo cómo los restos de mis rosas flotaban en ese mar de inmundicia. 40 años de trabajo, de amor, de paciencia, convertidos en basura por la ambición ciega de un hombre que nunca había valorado lo que realmente importaba en la vida. María se acercó a mí, llorando, tratando de mantener el equilibrio en sus botas de lluvia. «Papá», me dijo, «lo siento mucho. No sabía que Ricardo iba a hacer esto. No sabía que había encontrado sus papeles». «¿Mis papeles?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «El mapa», me explicó, sollozando. Ricardo encontró un mapa en su cuarto y pensó que era un mapa del tesoro del abuelo Evaristo. Ahí entendí todo. Ricardo había estado husmeando en mis cosas durante meses, buscando evidencia de esa fortuna imaginaria. Y cuando encontró mi viejo plano del sistema de drenaje, su mente codiciosa lo interpretó como lo que quería ver.
Los vecinos seguían llegando, manteniendo distancia pero fascinados por el desastre. Era como un accidente de tráfico, horrible de ver, pero imposible de ignorar. Las señoras susurraban entre ellas, especulando sobre qué había pasado exactamente. Los hombres movían la cabeza con desaprobación, algunos riéndose por lo bajo al ver a Ricardo cubierto de porquería. «Váyanse», les gritó Ricardo a los curiosos. «Esto es propiedad privada. No tienen derecho a estar aquí». Pero nadie se movió. El espectáculo era demasiado impresionante. Un hombre rico y presumido, que siempre había tratado a sus vecinos con aires de superioridad, ahora estaba parado en un charco de sus propios desechos, cubierto de inmundicia y gritando como loco. Llegaron las primeras sirenas. Bomberos, Protección Civil, la empresa de gas. Los vecinos se apartaron para dejarlos pasar, pero el olor era tan fuerte que hasta los rescatistas tuvieron que ponerse máscaras especiales antes de acercarse. El capitán de bomberos, un hombre mayor con experiencia, evaluó la situación en segundos. «¿Quién autorizó esta excavación?», preguntó, viendo el desastre. «Fue él», le dije señalando a Ricardo. Yo le advertí que era peligroso, pero no me escuchó. Ricardo trató de explicar su versión, pero entre el olor que salía de su boca y su apariencia deplorable, nadie le tomaba en serio. Parecía un loco hablando incoherencias sobre tesoros y mapas piratas. «Señor», le dijo el capitán, «esto es una violación grave de las normas de seguridad. Van a tener que evacuar la propiedad hasta que podamos controlar las fugas de gas y drenaje». Y así fue como Ricardo, el hombre que había soñado con ser rico gracias a mi supuesto tesoro, se quedó sin casa, cubierto de porquería y enfrentando una factura de reparaciones que no tenía cómo pagar. Pero yo sabía que esto era solo el principio. Lo que venía después iba a ser aún peor para él. Mientras Ricardo seguía gritando sobre traiciones y engaños, yo saqué mi teléfono celular. No el smartphone que María había tratado de enseñarme a usar, sino mi viejo Nokia, que había funcionado perfectamente durante 10 años. Los bomberos estaban controlando la fuga de gas, pero yo sabía que esto era mucho más grande de lo que ellos podían manejar. Marqué el primer número que tenía memorizado. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. En mis 40 años como ingeniero civil había aprendido que cuando hay desastres ambientales hay que actuar rápido antes de que alguien trate de esconder la evidencia. «Buenos días», le dije a la operadora, hablando con la voz calmada de quien ha visto muchas emergencias en su vida. «Quiero reportar una descarga masiva de aguas residuales sin tratamiento en la colonia del Valle. Hay contaminación del suelo y riesgo para la salud pública». La señorita me pidió los datos específicos: dirección exacta, tipo de contaminante, extensión del daño. Yo le di toda la información con la precisión de un ingeniero que conocía cada centímetro de esa propiedad. Le expliqué que habían perforado un tanque séptico de 40 años sin permisos, que había mezcla de aguas residuales con fuga de gas natural, que el suelo estaba completamente saturado de materia orgánica en descomposición. «¿Usted es el responsable de la obra?», me preguntó. «No, señorita, yo soy Mateo Vázquez, ingeniero civil retirado, cédula profesional 43215. El responsable es mi yerno, Ricardo Mendoza, quien ordenó la excavación sin permisos ni estudios de impacto». Después marqué a la Comisión Reguladora de Energía para reportar la línea de gas dañada. Luego al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para informar sobre la ruptura del sistema de drenaje. Cada llamada la hice con la meticulosidad de quien había trabajado toda su vida
respetando los reglamentos. Ricardo me vio hablando por teléfono y se acercó, goteando inmundicia con cada paso. «¿Qué está haciendo, viejo maldito?» «Cumpliendo con la ley», le respondí sin alterarme. «Reportando un accidente ambiental a las autoridades competentes». «No puede hacer eso», gritó tratando de quitarme el teléfono. «Es mi propiedad. Yo decido a quién llamar». Pero los bomberos ya habían establecido un perímetro de seguridad y el capitán le ordenó mantenerse alejado mientras yo terminaba mis llamadas. La autoridad respeta la experiencia, y era obvio para todos que yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. La primera camioneta en llegar fue la de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, un equipo de inspectores con trajes especiales, máscaras de gas y equipos de medición. El ingeniero encargado era un hombre joven, tal vez de 35 años, pero con la seriedad de quien toma su trabajo muy en serio. «¿Usted es el señor Vázquez que hizo el reporte?», me preguntó. «Así es. Mateo Vázquez, ingeniero civil retirado. Yo diseñé originalmente el sistema de drenaje de esta propiedad hace 40 años». Sus ojos se iluminaron al escuchar eso. «Perfecto. Necesitamos toda la información técnica posible para evaluar el daño real». Le entregué una copia de los planos originales que siempre guardaba en mi cuarto, explicándole cómo funcionaba el sistema, qué capacidad tenía el tanque, cuánto material contaminante había salido. Él tomaba notas en una tableta digital mientras sus compañeros comenzaban a medir niveles de contaminación. «Esto es muy grave», me dijo después de revisar los datos. «Estamos hablando de una descarga de por lo menos 15.000 litros de aguas residuales sin tratar directamente al suelo. El nivel de coliformes debe estar por las nubes». Ricardo trató de acercarse para explicar su versión, pero el inspector lo detuvo con un gesto. «Señor, usted está cubierto de material contaminante. Necesita descontaminarse antes de que pueda hablar conmigo. Y va a necesitar un abogado». «¿Un abogado? Pero si esto fue un accidente». «Un accidente que usted causó al realizar excavaciones no autorizadas en una zona con infraestructura crítica», le respondió el inspector con voz seca. «Eso constituye una violación grave a la Ley General del Equilibrio Ecológico». Llegó después el equipo de la empresa de gas natural. 3 camionetas con técnicos especializados que comenzaron a medir la fuga y evaluar el daño a la línea principal. El supervisor, un hombre mayor con bigote canoso, silbó al ver el desastre. «¿Quién autorizó esta excavación cerca de la línea de gas de alta presión?», preguntó, revisando sus mapas de infraestructura. «Nadie la autorizó», le expliqué. «Mi yerno ordenó cavar sin solicitar permisos ni verificar la ubicación de las líneas de servicio». El supervisor movió la cabeza con desaprobación. «Esto pudo haber causado una explosión masiva. Tuvieron suerte de que solo fuera una fuga». Ricardo, que había logrado limpiarse un poco con la manguera del jardín, trató de defender su posición. «Nadie me dijo que había una línea de gas ahí. Por eso existen los permisos de excavación», le respondió el supervisor. «Por ley, cualquier excavación de más de 60 centímetros de profundidad requiere localización previa de servicios. Usted cavó más de 2 metros sin verificar nada». El equipo del sistema de aguas llegó una hora después, cuando ya el patio parecía la escena de una investigación criminal. Especialistas en trajes blancos, equipos de medición, fotografías desde todos los ángulos. El ingeniero hidráulico a cargo era una mujer seria, de unos 40 años, que conocía cada detalle de las regulaciones. «Ingeniero Vázquez»,
me dijo después de revisar mis planos originales. Estos diseños están muy bien hechos para la época. El problema es que el sistema tenía una vida útil de 30 años y nunca recibió mantenimiento mayor. Exactamente, le confirmé. Yo recomendé revisión cada 5 años cuando entregué el proyecto, pero el propietario actual nunca quiso hacer la inversión. Ella tomó muestras del agua contaminada, midió la extensión del daño, calculó el volumen de material que había que remover. Cada medición era una daga más en el corazón económico de Ricardo. Estamos hablando de contaminación nivel 4, me explicó en voz baja. Va a requerir remoción completa del suelo afectado, tratamiento especializado y monitoreo por lo menos durante 2 años. Los vecinos seguían reunidos en la calle, manteniendo distancia, pero fascinados por el despliegue de autoridades. Doña Carmen había puesto una silla en su jardín delantero para tener mejor vista del espectáculo. Don Luis grababa todo con su teléfono, probablemente para subirlo a sus redes sociales. Nunca había visto tantas camionetas del gobierno en esta colonia, comentaba doña Esperanza, la del número 239. ¿Qué tan grave es esto? Muy grave, le respondí. Van a tener que declarar la propiedad como zona de riesgo ambiental. María había bajado del segundo piso con una maleta pequeña, llorando mientras veía cómo los inspectores ponían sellos oficiales en diferentes partes de la casa. Papá, me dijo, ¿qué va a pasar con nosotros? Van a tener que irse, le expliqué con suavidad. La casa va a estar clausurada hasta que se complete la descontaminación. Ricardo escuchó eso y explotó otra vez. Esto es culpa suya, me gritó delante de todos los inspectores. Usted sabía lo que iba a pasar. Usted nos tendió una trampa. El ingeniero de la Procuraduría levantó la vista de su tableta. Señor Mendoza, según el reporte que tengo aquí, el ingeniero Vázquez le advirtió específicamente que ese plano correspondía al sistema de drenaje. ¿Es eso correcto? Ricardo se quedó callado, dándose cuenta de que cada palabra que decía lo hundía más profundo. Además, continuó el inspector, vamos a necesitar que nos proporcione toda la documentación de permisos para esta excavación. ¿Qué permisos?, murmuró Ricardo. Permiso de excavación del municipio, autorización de obras de la delegación, dictamen de impacto ambiental, localización de servicios subterráneos, seguro de responsabilidad civil. El inspector enumeraba cada requisito como si fuera una sentencia de muerte. Todo trabajo de excavación mayor a 60 centímetros requiere esta documentación. Yo no sabía. La ignorancia de la ley no lo exime de cumplirla, le respondió secamente, especialmente cuando causa daños de esta magnitud. Los inspectores trabajaron durante toda la tarde, midiendo, fotografiando, documentando cada detalle del desastre. Yo me quedé con ellos, proporcionando toda la información técnica que necesitaban. Había trabajado con el gobierno durante 40 años. Sabía que la cooperación completa siempre funcionaba mejor que la resistencia. Al atardecer, el ingeniero de la Procuraduría me entregó una copia del reporte preliminar. Ingeniero Vázquez, quiero agradecerle por su cooperación. Sin sus planos originales y su conocimiento técnico, habríamos tardado semanas en entender completamente la situación. Ricardo, que había estado sentado en la banqueta como un niño castigado, se acercó cuando vio que me entregaban papeles. ¿Qué dice ahí? El inspector se dirigió a él directamente. Señor Mendoza, basándome en la evidencia recolectada, voy a proceder a levantar un acta de infracción por violación a los artículos 147,
148 y 151 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. ¿Eso qué significa?, preguntó Ricardo con voz temblorosa. Significa una multa de 1.200.000 pesos, más los costos de remediación ambiental que estimamos en otros 800.000 pesos. Total, 2 millones de pesos. Ricardo se puso pálido. 2 millones. Pero si yo no tengo ese dinero. Entonces va a tener que conseguirlo, le respondió el inspector sin mostrar compasión. Porque además, esta propiedad queda clausurada para habitación humana hasta que se complete la descontaminación. María se dejó caer en los escalones de la entrada, llorando desconsoladamente. Toda su vida cuidadosamente construida se había derrumbado en una tarde. Su casa de revista, sus muebles de diseñador, su estatus en la colonia del Valle, todo se había convertido en un recuerdo empapado en porquería. ¿A dónde vamos a ir?, le preguntó a su marido entre sollozos. Ricardo no tenía respuesta. Sus padres vivían en una colonia popular al sur de la ciudad, en una casa pequeña donde apenas cabían ellos dos. Sus sueños de grandeza se habían convertido en la pesadilla de tener que regresar a sus orígenes humildes, pero ahora con deudas millonarias encima. Los inspectores comenzaron a guardar sus equipos conforme oscurecía. Habían puesto sellos oficiales en todas las entradas de la casa, señales de prohibido el paso, avisos de zona contaminada. El patio trasero, que por la mañana había sido mi pequeño paraíso de rosas, ahora parecía una zona de desastre nuclear. Ingeniero Vázquez, me dijo el supervisor de gas antes de irse, va a necesitar un lugar donde quedarse esta noche. Esta propiedad va a estar sin servicios por tiempo indefinido. Yo asentí, sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Saqué de mi bolsillo la tarjeta de débito de mi cuenta bancaria, esa cuenta donde había guardado mis ahorros durante toda mi vida de trabajo. 200.000 pesos que había acumulado peso a peso, guardando de mi pensión, de trabajos de consultoría, de todo lo que había podido ahorrar después de la muerte de Consuela. María, le dije a mi hija, voy a ir al banco mañana temprano. Tengo dinero ahorrado para rentar un lugar donde puedas quedarte mientras resuelves tu situación. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿tenías dinero ahorrado? Siempre he tenido mis ahorros en el banco, hija. Nunca los escondí en ningún lado. Están en Vancomer, en la sucursal de Insurgentes, donde he tenido mi cuenta durante 30 años. Ricardo levantó la cabeza al escuchar eso, con una expresión de horror creciente en su cara sucia. ¿En el banco? ¿Todo este tiempo tuvo dinero en el banco? 200.000 pesos, le confirmé, ahorrados durante toda mi vida de trabajo. Nunca los escondí bajo tierra porque no soy un pirata, Ricardo. Soy un hombre civilizado que confía en las instituciones. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Ricardo se dio cuenta de que había destruido mi jardín, arruinado su casa y acumulado 2 millones de pesos en deudas buscando un tesoro que nunca existió, mientras que el dinero real había estado siempre en el lugar más obvio del mundo. Los vecinos, que habían escuchado toda la conversación, comenzaron a dispersarse murmurando entre ellos. La historia del yerno codicioso que destruyó el jardín de su suegro buscando oro pirata iba a ser el chisme más grande de la colonia del Valle durante años. María se acercó y me abrazó, llorando contra mi hombro. Papá, lo siento muchísimo. No sabía que Ricardo iba a hacer esto. No sabía nada de sus planes. Lo sé, hija, le dije, acariciándole el cabello como cuando era niña. Tú no tienes la culpa de nada.
Pero ahora tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Ricardo seguía sentado en la banqueta, mirando fijamente el hoyo que había cavado buscando riquezas. Su traje arruinado, su orgullo destrozado, su futuro hipotecado por una codicia que nunca había tenido fundamento. Había apostado todo a una fantasía y había perdido hasta la casa donde vivía. Pero para mí, viendo mis rosas muertas flotando en ese lago de inmundicia, sabía que la verdadera justicia apenas estaba comenzando. 3 semanas después del desastre, yo caminaba por las calles empedradas de San Ángel buscando una nueva casa. No cualquier casa, sino un lugar donde pudiera empezar de nuevo, donde mis manos pudieran volver a crear vida en la tierra sin que nadie me dijera que parecía campesino o que avergonzaba a los vecinos. San Ángel es diferente a la colonia del Valle, ¿sabes? Aquí las casas tienen alma, tienen historia. No son monumentos al ego de sus dueños, sino hogares donde han vivido generaciones de familias que entienden que la verdadera riqueza está en las cosas simples. Un jardín bien cuidado, una comida compartida, la paz de saber quién eres realmente. La casa que encontré estaba en la calle Francisco Sosa, a 2 cuadras del mercado de los sábados. Era pequeña pero sólida, construida en los años 50, con esos muros gruesos que mantenían fresco el interior sin necesidad de aire acondicionado. Lo que más me gustó fue el jardín trasero. 200 metros cuadrados de tierra buena, con un árbol de níspero en una esquina y espacio suficiente para todo lo que había soñado plantar durante los últimos 3 años. El dueño era un señor mayor, don Aurelio Mendoza, un veterinario retirado que se mudaba a Cuernavaca para estar más cerca de sus nietos. Cuando vio mi interés en el jardín, sus ojos se iluminaron. ¿Usted es jardinero?, me preguntó mientras caminábamos entre las hierbas silvestres que habían crecido desde que su esposa murió. Algo así, le respondí. Me gusta hacer que crezcan cosas hermosas. Perfecto. Mi Teresa plantó esas bugambilias, me dijo, señalando las plantas que trepaban por la barda. Siempre decía que una casa sin jardín es como un hombre sin alma. Pagué los 6 meses de renta por adelantado con parte de mis ahorros. Don Aurelio me dio las llaves con una sonrisa y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esta casa necesita a alguien que la quiera. Se nota en sus ojos que usted sabe cómo hacer eso. Mi primera noche en San Ángel la pasé sentado en una silla de plástico en el jardín, bebiendo un café y planeando dónde iba cada planta. No tenía muebles todavía, solo un colchón en el suelo y mis herramientas de jardinería que había rescatado del desastre. Pero me sentía más rico que en los últimos 3 años. Al día siguiente empecé la verdadera tarea: limpiar la tierra y prepararla para nueva vida. Cada metro cuadrado tenía que ser trabajado a mano, quitando hierbas viejas, aflojando la tierra compactada, mezclando composta que compré en el vivero de Chimalistac. Era trabajo duro para un hombre de 74 años, pero cada músculo dolorido me recordaba que estaba construyendo algo mío, algo que nadie podría destruir por codicia o resentimiento. Las primeras rosas las planté un martes de noviembre. Reina Isabel otra vez, pero esta vez las compré en un vivero especializado donde el dueño, don Esteban, conocía cada variedad como si fueran sus hijas. Me recomendó también Rosa de Castilla, Princesa Diana y una variedad local llamada Flor de México, que prometía resistir mejor el clima del valle. Mientras trabajaba, los vecinos empezaron a acercarse. Aquí en San Ángel la gente es diferente. No te ven con sospecha si te gusta ensuciarte las manos. No piensan que eres raro por preferir las plantas a la televisión. La señora Esperanza, que vive en la casa de enfrente,
Me trajo limonada la primera semana y me contó que ella también tenía rosas en su patio. Mi difunto marido siempre decía que los hombres que cuidan jardines son los mejores, me comentó mientras yo podaba las bugambilias. Tienen paciencia, saben esperar, entienden que las cosas buenas toman tiempo. Un mes después de mudarme, cuando ya tenía la mitad del jardín plantado y estaba empezando a ver los primeros brotes verdes, llegó la visita que había estado esperando. Era domingo por la mañana y yo estaba regando mis plantas nuevas cuando escuché la voz de Ricardo desde la calle. «Don Mateo, ¿está usted ahí?» Salí a la puerta y lo vi parado en la banqueta, con una apariencia muy diferente a la del hombre arrogante que había conocido durante 3 años. Su ropa era sencilla, casi humilde, y tenía ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Ya no era el ejecutivo presumido de la colonia del Valle. Era solo un hombre quebrado que había apostado todo a la codicia y había perdido. «Buenos días, Ricardo», le dije sin invitarlo a pasar. «¿Qué necesitas?» Él se veía incómodo, cambiando el peso de un pie al otro, como un niño que viene a disculparse después de romper algo valioso. «Don Mateo, he venido a pedirle perdón, y también a pedirle ayuda». No me sorprendió. Había escuchado por María que Ricardo había tenido que declararse en bancarrota. Las multas ambientales, los costos de remediación, los préstamos que había tomado para sus proyectos fallidos. Todo se había acumulado en una montaña de deudas que lo había aplastado completamente. «¿Qué tipo de ayuda?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Necesito dinero para los abogados», me dijo, bajando la mirada. «Los del gobierno me van a embargar todo si no pago algo pronto. Y María dice que usted tiene ahorros». Ahí estaba, el mismo Ricardo que me había humillado durante 3 años, que había destruido mi jardín buscando una riqueza que nunca existió, ahora venía a pedirme el dinero que siempre había estado disponible si hubiera tenido la decencia de pedirlo con respeto. «¿Y por qué debería ayudarte?», le pregunté con calma. Él levantó la vista, y por primera vez vi algo parecido a la humildad en sus ojos. «Porque me equivoqué, don Mateo. Me equivoqué en todo. Usted nunca escondió nada, nunca nos mintió. Yo fui el que inventó fantasías porque no quería aceptar que tenía que trabajar duro para conseguir lo que quería. Era una disculpa, supongo, pero llegaba demasiado tarde y por las razones equivocadas. No venía porque entendiera realmente el daño que había causado, sino porque necesitaba algo de mí. «Ricardo», le dije, «durante 3 años me trataste como si fuera una carga, como si mi trabajo fuera vergonzoso, como si yo no fuera lo suficientemente bueno para tu colonia prestigiosa. Destruiste 40 años de mi vida buscando oro imaginario. Y ahora vienes a pedirme dinero». Lo sé», murmuró. «Pero piense en María. Ella no tiene la culpa de mis errores. Está viviendo con mis padres en una casa de 2 cuartos, durmiendo en el suelo. Sus hijos van a crecer viendo a su padre como un fracasado». Esa última parte me dolió, porque era cierta. María había pagado el precio de casarse con un hombre que vivía en fantasías. Pero también sabía que darle dinero a Ricardo no iba a resolver nada. Solo iba a retrasar el momento en que tuviera que enfrentar las consecuencias de sus actos. «No te voy a dar dinero», le dije. «Pero sí voy a ayudar a María y a los niños, de manera directa, sin que pase por tus manos». Su cara se descompuso. Había venido esperando que mi amor por mi hija me hiciera ceder a sus súplicas. No había calculado que pudiera separarla a ella de él en mi ayuda. «Eso no es justo», me reclamó,
y por un momento regresó el viejo Ricardo, el que creía que el mundo le debía algo. Soy su marido, soy el padre de sus hijos. Exactamente, le respondí. Eres el padre de sus hijos, y por eso deberías haber pensado en ellos antes de apostar la casa familiar a tu búsqueda del tesoro. Se quedó callado, sabiendo que no tenía argumentos. Después de unos minutos de silencio incómodo, se despidió y se fue caminando lentamente hacia la parada del autobús. Verlo irse me dio una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia había funcionado. Tristeza porque había destruido a mi familia en el proceso. Pero la verdadera sorpresa llegó esa misma tarde. María apareció en mi puerta con 2 maletas y los ojos rojos de tanto llorar. No venía de visita, venía a quedarse. Papá, me dijo, he tomado una decisión. Voy a divorciarme de Ricardo. La invité a pasar y preparé café mientras ella me contaba lo que había pasado en las últimas semanas. Después del desastre, habían tenido que mudarse con los padres de Ricardo a una colonia popular en Iztapalapa. Vivían 5 adultos y 2 niños en una casa de 60 metros cuadrados, durmiendo en colchones en el suelo, compartiendo un solo baño. Al principio pensé que era temporal, me explicó, que Ricardo iba a encontrar la manera de salir adelante, de pagar las deudas, de conseguir que nos levantaran la clausura de la casa. Pero después empecé a entender que todo había sido mentira desde el principio. Me contó que Ricardo había tomado préstamos contra la casa para financiar sus proyectos fallidos, que llevaba años viviendo de créditos, manteniendo una apariencia de éxito que no tenía sustento real, que había estado buscando mi supuesto tesoro durante meses, convencido de que esa era la solución fácil a todos sus problemas. ¿Sabes lo que más me duele, papá?, me dijo, llorando. Que durante 3 años te trató como si fueras menos que él, cuando en realidad tú eras el único en la familia que tenía estabilidad económica real. Tú, con tu pensión de ingeniero y tus ahorros modestos, eras más solvente que él con todos sus aires de grandeza. Esa noche, mientras María se instalaba en el cuarto de huéspedes que había preparado, yo salí al jardín a pensar. La luna estaba llena y iluminaba mis plantas nuevas con una luz plateada que las hacía ver mágicas. Mis rosas todavía eran pequeñas, apenas brotes verdes con las primeras hojas, pero ya podía imaginar cómo se verían en primavera, llenas de flores y perfume. Al día siguiente empecé a ayudar a María con los trámites del divorcio. Contraté a un buen abogado, el licenciado Herrera, que me había sido recomendado por don Aurelio. Era un hombre serio, especializado en derecho familiar, que entendía que lo importante no era destruir a Ricardo, sino proteger a María y a los niños. Su hija tiene derecho a la mitad de los bienes matrimoniales, me explicó después de revisar el caso. El problema es que no quedan bienes que repartir. Todo se fue en multas y deudas. ¿Qué pasa con la casa de la Colonia del Valle?, pregunté. Esa propiedad va a ser embargada por el gobierno para cubrir las multas ambientales, me respondió. Pero su hija puede reclamar la mitad del valor una vez que se resuelva la descontaminación y se venda. Era algo, aunque no mucho. Pero por lo menos María iba a tener un pequeño capital para empezar su nueva vida. Mientras tanto, podía vivir conmigo el tiempo que necesitara. Los meses siguientes fueron de reconstrucción para ambos. María consiguió trabajo como secretaria en una clínica dental cerca de San Ángel. No era el trabajo glamoroso que había tenido cuando estaba casada con Ricardo, pero le daba independencia y dignidad. Los niños se adaptaron bien a su nueva escuela
y parecían más felices en el ambiente tranquilo de nuestro barrio que en el ambiente tenso de la casa de sus abuelos paternos. Yo seguí trabajando en mi jardín, expandiéndolo poco a poco, conforme mis plantas crecían y florecían. Para marzo ya tenía la primera cosecha real de rosas, y el aroma que llenaba el patio por las tardes era mejor que cualquier perfume francés. Los vecinos empezaron a pasar por la calle solo para ver las flores, y algunos me pidieron consejos para sus propios jardines. La señora Esperanza me trajo recortes de sus rosas para que los injertara con las mías. Don Raúl, el del puesto de periódicos de la esquina, me preguntó si podía ayudarlo a plantar flores en los macetones de su negocio. Lentamente, sin darme cuenta, me había convertido en el jardinero no oficial del barrio. Un sábado de abril, mientras podaba mis rosas Princesa Diana, que ya estaban dando flores blancas preciosas, llegaron visitas inesperadas. Mis nietos, los hijos de María, venían corriendo hacia mí con las caras sucias y sonrisas enormes. «Abuelo, mira lo que encontramos», me gritó Pedrito, el mayor, mostrándome una lagartija pequeña que había capturado en el jardín. «Y yo encontré una mariposa», añadió Sofía, enseñándome un insecto amarillo que revoloteaba entre sus dedos antes de escapar. Era la primera vez en años que los veía realmente felices, explorando, descubriendo, siendo niños en lugar de testigos silenciosos de las tensiones de sus padres. El jardín les había dado lo que la casa elegante de la colonia del Valle nunca pudo darles: libertad para ser ellos mismos. Esa tarde, mientras los niños jugaban entre las plantas y María preparaba una carne asada en el pequeño asador que había instalado bajo el níspero, tuve una idea, algo que había estado pensando durante semanas, pero que por fin se cristalizó en mi mente. Al día siguiente fui al taller de don Primitivo, un artesano que hace letreros de madera tallada para las casas del barrio. Le expliqué lo que quería: una placa pequeña pero elegante, con letras bien formadas, que pudiera poner en el centro de mi jardín. «¿Qué quiere que diga?», me preguntó, preparando sus herramientas. «Aquí crecen solo flores, oro no hay», le dicté despacio. Don Primitivo sonrió mientras empezaba a tallar. «¿Tuvo problemas con buscadores de tesoros?». «Algo así», le respondí, «pero ya se resolvió». Una semana después, en una ceremonia pequeña pero significativa, instalé la placa en el centro exacto de mi jardín, rodeada por un círculo perfecto de mis rosas más hermosas. María estaba ahí, y los niños, y algunos vecinos que se habían vuelto amigos. Don Aurelio había venido desde Cuernavaca especialmente para la ocasión. «Es perfecta, don Mateo», me dijo la señora Esperanza, leyendo la inscripción. «Es la verdad más hermosa que he visto escrita». Esa noche, sentado en mi jardín bajo las estrellas, con el perfume de las rosas llenando el aire y el sonido de la risa de mis nietos todavía resonando en mi memoria, supe que había encontrado algo más valioso que cualquier tesoro pirata. Había encontrado la paz que viene de saber quién eres, de crear belleza con tus propias manos, de ser respetado por lo que realmente vales. A veces pienso en Ricardo, preguntándome si habrá aprendido algo de todo este desastre. María me cuenta que sigue viviendo con sus padres, trabajando en empleos temporales, tratando de pagar sus deudas peso a peso. No siento odio hacia él, solo una tristeza profunda por un hombre que tuvo todo lo que necesitaba para ser feliz y lo perdió persiguiendo fantasías. Pero yo, a mis 74 años, por fin tengo lo que siempre quise: un jardín donde cada planta crece porque la amo, una familia que me respeta por quien soy, y la certeza de que la verdadera riqueza
Nunca se esconde bajo tierra. Siempre ha estado aquí, en nuestras manos, esperando que tengamos la sabiduría para reconocerla.